Ya, sigamos ahora analizando la teoría del acto jurídico. Ahora vamos a analizar tres grandes artículos. El artículo 10, el 1466 y el 1682 del Código Civil. Vamos con el primer artículo, que es el artículo 10, que está tratado en el título preliminar. ¿Qué dice dicho artículo? Dice: los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor, salvo en cuanto designe otro efecto que el de nulidad para el caso de contravención. Eso es lo que dice el artículo 10. ¿Qué podemos extraer de dicho artículo? Este artículo 10 hace referencia a los actos que son prohibidos por ley. Ergo, el artículo 10, como podemos desprender, es una norma prohibitiva, porque dice: los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor. Y recordemos que las normas prohibitivas son aquellas que prohíben una conducta en términos absolutos. La conducta no puede llevarse a efecto. Por tanto, si la ley prohíbe una determinada conducta y yo lo hago igualmente, ¿no es cierto? Entonces, la sanción es que ese acto es nulo y de ningún valor. Esa es la sanción. Por ejemplo, la facultad de testar es indelegable. Si yo delego en otro, en un tercero, la facultad de delegar, ese acto es nulo. Es nulo. Esa es la consecuencia jurídica, porque la ley te está prohibiendo. Es una norma prohibitiva. Y los actos que prohíba la ley son nulos y de ningún valor, a menos que la ley señale una sanción distinta. ¿Ya? Por tanto, y para ir redondeando, este artículo 10 dice que los actos que prohíbe la ley son nulos. Si la ley lo prohíbe, no se puede hacer. En dicho efecto, la doctrina, ¿qué ha dicho? Tomándose de la expresión que los actos que prohíbe la ley son nulos, la doctrina ha señalado que esta nulidad sería, por así decirlo, declarada por el legislador, porque dice: los actos que prohíbe la ley son nulos. Entonces la doctrina dice que esta nulidad es declarada por el legislador y no por el juez. Cuestión que es totalmente discutible, como todo en derecho. Entonces, sigamos dándole vuelta al artículo 10. Habíamos dicho entonces que los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor, salvo que la ley designe otra sanción para el caso de contravención. Entonces, la doctrina ha señalado que el artículo 10 sería, por así decirlo, una nulidad de carácter radical. ¿Qué quiere decir esto de la nulidad de carácter radical? Que sería aquella nulidad que es declarada por el legislador. Y como es declarada por el legislador, no es necesario que el tribunal declare la nulidad. Por eso se habla de la teoría de la nulidad radical, porque es una nulidad que se declara por ley y no por el juez. Además señala cuál sería la infracción a una norma prohibitiva, porque como dije anteriormente, si celebro algo contraviniendo texto expreso de la ley, sería nulo, porque dice, repito tajantemente, los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor. Pero la ley solamente te dice que va a ser nulo, pero no te dice cuál tipo de nulidad cabría. Solamente te dice que es nulo. ¿Ya? Entonces, la facultad de testar es indelegable. O, otro ejemplo, el legislador prohíbe los usufructos sucesivos. Si se pactan los usufructos sucesivos, solo vale el primer usufructo y lo demás serían sustituidos. Eso es respecto al artículo 10, que trataría de una nulidad del legislador y no del juez, lo que sería la teoría de la nulidad radical. Ahora hay que ir a otro artículo que está muy de la mano con el artículo 10, que es el artículo 1466. 1466. ¿Qué dice el 1466? Dice: hay asimismo objeto ilícito en las deudas contraídas en juego de azar. Hay asimismo objeto ilícito en las deudas contraídas en juego de azar. En la venta de libros cuya circulación es prohibida por autoridad competente, de láminas,
pinturas y estatuas obscenas, y de impresos como abusivos de la libertad de prensa, y generalmente en todo contrato prohibido por la ley. Eso es lo que dice el artículo 1466. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es desmenuzar qué va diciendo el artículo. Entonces, para ir redondeando, tenemos que señalar que hay objeto ilícito, número 1, en las deudas contraídas en juego de azar. Recordemos que los juegos de azar son aquellos en que predomina la destreza. Otros dicen la habilidad intelectual. Yo digo la destreza. Número 2, hay objeto ilícito en la venta de libros cuya circulación es prohibida por autoridad competente. Número 3, hay objeto ilícito en la venta de láminas, pinturas y estatuas obscenas. O sea, todo aquello que atente contra la moral, por así decirlo. Número 4, hay objeto ilícito en la venta de impresos abusivos de la libertad de prensa. Y 5, hay objeto ilícito en todo contrato prohibido por la ley. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos colegir del 1466? El 1466 lo que está tratando de decir es que hay objeto ilícito, ¿no es cierto? Y este objeto ilícito estaría en cualquier acto en donde se contrae una deuda que provenga de un juego de azar. Entonces, toda vez que yo contraiga una deuda y esta deuda provenga de un juego de azar, va a adolecer de objeto ilícito. Y luego dice, de la venta de libros, impresos, condenados como abusivo a la libertad de prensa. ¿Ya? Y la venta de libros, bla, de autoridad competente, etcétera, etcétera. Y luego dice, generalmente en todo contrato prohibido por la ley. Entonces, ¿qué podemos colegir o qué podemos deducir de las dos normas, del artículo 10 y del actual? Recordemos que el artículo 10 dice que los actos que prohíbe la ley son nulos. Entonces, el artículo 10 dice todo acto que está prohibido por la ley es nulo. Te dice que ya hay una nulidad. Y el artículo 1466, inciso final, nos dice que hay objeto ilícito. Entonces, ¿qué podemos extraer de estos dos artículos? Que la causal de nulidad es por objeto ilícito. Entonces, ya vamos sumando artículos. En 1466, inciso final, nos dice que hay objeto ilícito. Y recordemos que el objeto ilícito es una causal de nulidad. Pero el artículo 10 nos dice que solamente hay nulidad secas. No dice ni absoluta ni relativa. Entonces, ahí hay dos artículos que se relacionan. Luego viene el tercer artículo, que es el artículo 1682. Esto es un artículo que uno tiene que saber por número. ¿Qué dice el 1682? Cito textual. Dice, la nulidad producida por un objeto o causa ilícita y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidades que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza de ellos y no a la calidad o estado de las partes que lo ejecutan acuerdan, son nulidades absolutas. Y luego dice, hay ese mismo nulidad absoluta en los actos y contratos de personas absolutamente incapaces. Y luego dice, cualquier otra especie de vicio produce la nulidad relativa y da derecho a la rescisión del acto o contrato. Entonces, ¿qué podemos extraer del artículo 1682? Este artículo nos habla de las causales tanto de nulidad absoluta como de nulidad relativa. En el 1682, la primera parte, nos señala explícitamente cuáles son las causales de nulidad absoluta. Y recordemos que las causales de nulidad absoluta, las que no se discuten, son objeto ilícito, causa ilícita y la omisión de algún requisito o formalidades que la ley prescribe. Esas son las causales de nulidad absoluta que no se discuten. Y luego dice, hay asimismo nulidad absoluta en los actos de los absolutamente incapaces. Recordemos que los actos de los absolutamente incapaces traen aparejada nulidad absoluta. ¿Y cuáles son? Recordemos, el demente, el sordo sordomudo que no puede darse a entender claramente y el impúber. Entonces,
¿Qué podemos extraer de toda esta pajamama? Que cualquier otra especie de vicio, además, va a producir la nulidad relativa y da derecho a la rescisión del acto contrato. Entonces, vamos sumando insumos. El 1682 habla de nulidad, habla de la nulidad absoluta y de la relativa, no señala las causales de una u otra. Entonces, ¿qué podemos ir concluyendo? Que el 1682, si bien es cierto, no señala las causales de nulidad absoluta, nos está abriendo la posibilidad que, por así decirlo, ante una infracción de ley y ante un objeto ilícito, la infracción a una norma prohibitiva sea nulidad absoluta. O sea, me explico. Respecto a esta relación de artículos, del artículo 10, que nos habla que los actos que prohíbe la ley son nulos. Luego, el 1466 nos señala los casos de objeto ilícito. Y luego dice, y el inciso final dice, nos habla del objeto ilícito. Entonces, ¿qué concluimos? Que si yo celebro un acto, un contrato prohibido por la ley, la sanción es nulidad. Artículo 10. 1466 dice, si celebro un acto o contrato prohibido por la ley, habría objeto ilícito. Ergo, el 1682 dice, el objeto ilícito tiene como sanción la nulidad absoluta. Por tanto, la infracción a una norma de carácter prohibitiva es nulidad absoluta. Esa es la relación de artículos. Repito nuevamente, respecto a esta relación de artículos, el artículo 10 señala que si celebro un acto o contrato prohibido por la ley es nulo, pero no dice cuál nulidad. Luego el 1466 dice si celebro un acto o contrato prohibido por la ley habría objeto ilícito. Y dentro de las causales de objeto ilícito se comprende la nulidad absoluta. Ergo, la infracción y la sanción a una norma prohibitiva es nulidad absoluta. Esa es la relación de artículos entre el artículo 10, 1466 y 1682 del Código Civil. ¿Ya? Eso es.